Dios le bendiga y Dios le guarde. Continuamos nuestro estudio sobre el Espíritu Santo desde una perspectiva histórica. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando la perspectiva de la Edad Media. Poco se habla de la teología en la Edad Media, por lo menos en nuestro entorno. Muchas veces hablamos de la iglesia primitiva, de la patrística, pero la Edad Media no es un tiempo histórico que guste de estudiar a los cristianos, ¿sabes? Lo que sí nos vamos a interesar es una gran discusión y un gran evento importante que se dio en la iglesia en este punto. Y se lo voy a decir de forma resumida para que mientras vayamos leyendo el documento, pues vayamos entendiendo a qué se refiere. En el año 1000 y tanto en adelante, la Iglesia Católica, ya en ese punto ya era una iglesia apostólica romana, ya había la adoración a los íconos, ya había una iglesia católica más formada, más como lo que conocemos hoy. Se entró en una tensión entre la iglesia de Oriente y Occidente, ¿ya? Entonces, una iglesia es la iglesia que está en Roma y otra iglesia era la iglesia que estaba en Constantinopla. Que si no me equivoco, la iglesia oriental es la de Constantinopla y la iglesia occidental es la iglesia de Roma, lo que nosotros conocemos como la iglesia católica. Había una discusión entre temas neumatológicos, entre de dónde procedía el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo procedía del Padre, si el Espíritu Santo procedía del Hijo. Entonces, había algunas cuestiones ya políticas que tenían en tensión a la iglesia de Oriente y Occidente, como cuál era la iglesia que tenía que tener más poder. La iglesia de Occidente era la que quería regir todo, gobernar todo y que todas las iglesias se sujetan a ello. La iglesia de Occidente era una iglesia que quería tener la máxima autoridad sobre todas las iglesias. Entonces, todos estos conflictos políticos, económicos, geográficos, llegaron a su clímax cuando se dio una discusión sobre la procedencia del Espíritu. Y de aquí es que nace el primer cisma de la iglesia cristiana, la primera división. Antes de la Reforma Protestante, la Iglesia Católica ya había experimentado una división. En este gran cisma se divide entre la Iglesia Oriental, la Iglesia Occidental. La Iglesia Occidental es la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Oriental es lo que se conoce como la Iglesia Ortodoxa. Voy a poner un ejemplo. Yo voy a abrir la Enciclopedia Bíblica en Logos y permítanme a ver si nos tira alguna foto. Ortodoxa. Entonces, cuando hablamos de ortodoxa, estamos hablando de correcto, ¿no? Ortodoxia, concepto, iglesias ortodoxas. Pero ese es el nombre que muchas iglesias han tomado. Bien, creo que no tengo estudio, guías. Lo que no son estas iglesias es un buen punto para estudiar, pero son estas iglesias que siempre se están vistiendo de negro. Los sacerdotes y todos siempre se están vestidos de negro. Bien, bien, vamos a leer nuestro libro. Entonces, de eso se trata todo el capítulo 8, básicamente, de la división de la iglesia oriental y occidental debido a la procedencia del Espíritu Santo. La iglesia de Occidente, que es de donde venimos nosotros en teoría, porque la iglesia protestante no se divide de la iglesia ortodoxa, se divide de la iglesia apostólica romana. Entonces nosotros heredamos esa cuestión doctrinal de dónde procede el Espíritu Santo y nosotros creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. La iglesia ortodoxa cree que el Espíritu Santo solamente procede del Padre. Veamos a lo que dice acá. A lo largo de la Edad Media y desde entonces los desarrollos neumatológicos de la iglesia de Oriente y en Occidente tomaron caminos diferentes. Precisamente fue en torno a la doctrina del Espíritu Santo que la iglesia, una y santa, se dividió entre este y oeste. Recordemos que el concilio de Constantinopla en 381 había declarado que el Espíritu Santo procedía del Padre. Esto recibía a su persona de parte del Padre, pero el concilio no dijo nada en cuanto a la procedencia del Espíritu Santo de parte del Hijo. Si bien esto era lo que se creía, permítanme un momento, tengo algo aquí abajo que me está llamando. Ya. Dice, bien, no se había definido claro en el concilio de Constantinopla realmente de dónde procedía el Espíritu Santo, solamente se decía que era del Padre, no se discutía si venía también del Hijo. Entonces, bien, dice, con anterioridad del concilio de Efeso, en el 431, los líderes de la iglesia cristiana parecían estar de acuerdo en este tema.
creyendo en la procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo. ¿Ya? Entonces, este problema de la procedencia impactaba más en Occidente que en Oriente. Ahora, cuando usted lea Occidente, recuerde que nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica. Cuando hablamos de Oriente, nos estamos refiriendo a la Iglesia Oriental. Esto quizás pueda confundirlo, pero piense, Occidente, Roma, Oriente, Constantinopla, ortodoxa. Así como la discusión de la divinidad del Espíritu Santo había sido de mayor interés en Oriente que en Occidente, esto a su vez indica la diferencia que había en los desarrollos históricos de las grandes ramas de las iglesias cristianas. La iglesia oriental tuvo que confrontar la enseñanza de quienes consideraban al espíritu como inferior al hijo, porque fue traído a la vida y experiencias humanas a través de su mediación. Por lo tanto, en orden a proteger la divinidad plena del espíritu, se consideraba como esencialmente representarlo como procedente solamente del Padre, como la fuente de la deidad. La iglesia occidental, mire, aquí nos están explicando cómo y por qué cada iglesia ha tomado un camino diferente. Lo voy a dar bastante con pausa. La iglesia oriental dice que confrontaba enseñanza de quienes consideraban el espíritu como inferior al hijo. ¿Ya? Entonces, este es el argumento de ellos. Ahora, la iglesia occidental, por el contrario, comenzaba con la unidad esencial del hijo con el padre y deseaba proteger y preservar la verdad de que el hijo era tanto el espíritu del hijo como el espíritu del padre. De otro modo, no podía haber igualdad. Esta es la doctrina de la procesión y se expresó diciendo que el espíritu procedía del padre y del hijo. Entonces, la iglesia católica buscaba la igualdad. Entonces, como la iglesia católica buscaba la igualdad, decía que procedía tanto del padre como del hijo. La iglesia oriental confrontaba a los que decían que el espíritu era inferior al hijo. Entonces, para no decir como viene del hijo es menor, es el último, es el tercero, y a veces este tercero, pues en este contexto, mire, recuerden un punto, nosotros hacemos teología en base a nuestro contexto. Entonces, cada iglesia a través de la historia ha respondido a ciertos conflictos históricos. Entonces, la iglesia ha tenido su forma de desarrollar sus concepciones teológicas. Entonces, aquí está el punto de la médula espinal del conflicto. O sea, cada iglesia ha desarrollado su doctrina por un propósito, por un contexto. No es que de la nada recibieron una revelación divina y el Espíritu Santo les dijo. No, las iglesias estaban enfrentando situaciones. Esto no significa que los escritores griegos guardaron silencio absoluto en cuanto a la procesión del Hijo, porque la idea se encuentra en padres como Atanasio, Dídimo el Ciego, Epifanio, Gregorio de Niza. Pero fue en Occidente que la doctrina adquirió el carácter distintivo, principalmente gracias a Hilario de Poitiers y muy especialmente gracias a Agustín de Hipona. Estos escritores se unieron a una voz en enseñar esta doctrina. Como prueba, George Smartop, a partir de citas de los propios escritores de los padres, este autor concluye: la iglesia griega jamás tuvo escrúpulos. Ahora, la iglesia griega es un término que se ocupa para referirse a la iglesia ortodoxa y a la iglesia oriental. ¿Ok? La iglesia griega jamás tuvo escrúpulo alguno en sus mejores días, y cuando ella tuvo sus teólogos más grandes en el cuarto siglo, en hablar de la procesión del Espíritu y del Hijo, así como del Padre. No obstante, a partir de entonces, generalmente, más por razones de carácter político que teológico, la tradición griega y la tradición latina fueron tomando distancia entre sí. ¿Cuál es la tradición latina? La tradición latina es la Iglesia Católica Romana. La tradición griega es la Iglesia Ortodoxa. Entonces, el cisma que se produjo en Oriente, más que por debates teológicos, se dio por cuestiones políticas. Recuerde que la Iglesia Latina Católica quería dominarlo todo, ¿ya? Hasta llegar a levantar un avispo de separación, y ese acuerdo que todavía sigue abierto hasta el día de hoy. Neumatología oriental, diferencias neumatológicas entre Oriente y Occidente. Entonces, estas diferencias existen entre otras tradiciones cristianas, pero en este punto de la historia, en la Edad Media, pues esta era la gran discusión, ¿no? La neumatología ha estado siempre en el corazón mismo de la teología cristiana oriental, ocupando un lugar mucho más central en su reflexión
que el que jamás ocupó la teología cristiana occidental, mucho más inclinada a las cuestiones cristológicas. Entonces, esto está diciendo que la Iglesia Católica ha estado más en debates cristológicos y la Iglesia Ortodoxa griega ha tenido más reflexiones en cuanto a la neumatología. Entonces, aquí tenemos la primera diferencia. La Iglesia Católica ha estado más centrada en cuestiones cristológicas, los grandes debates, ¿no? Contra Arrio, contra los nestorianos, contra los monarquistas. Todo ese debate se dio en Occidente. Y en Oriente siempre hubo más reflexión en cuanto a la espiritualidad y al Espíritu Santo. En parte, esto resultó del hecho de que las iglesias orientales, desde los días de los padres capadocios, enfatizaron la singularidad de la función de la tres hipostasis divina. Mientras tanto, en Occidente, siguiendo a Agustín de Hipona, se tendió a enfatizar la unidad de la naturaleza o esencia divina. Sin embargo, en Oriente se balanceó este concepto de individualidad en la deidad al reconocer el ser recíproco de las tres hipostasis en cada uno. Ningún miembro del Dios Trino funciona sin involucramiento de los otros. La neumatología oriental difiere de la occidental también en su énfasis, en razón de que los cristianos orientales tienen un concepto más positivo de la humanidad. En Occidente ponen énfasis en el papel del espíritu en el perfeccionamiento cristiano. Ya, no. En Oriente se tiene un concepto más positivo de la humanidad, al contrario que en Occidente. Mire, aquí vamos a ver que nosotros en la Reforma Protestante no nos separamos totalmente de la Iglesia Católica por estas ideas. Nosotros tenemos conceptos más de la depravación total, del pecado original, conceptos que se van desarrollando con Agustín de Hipona, un teólogo católico, y los ortodoxos, la Iglesia Ortodoxa tiene un papel más optimista de la humanidad, o sea, ellos creo que no sostienen la depravación total. Ellos creen que el Espíritu Santo va a perfeccionar a los cristianos. Nosotros creemos que el cristiano está, perdón, el ser humano está muerto por el pecado, restaurando en ello la imagen de Dios que fue empañada por la caída. Dios, el creador, recreará a la humanidad, a toda la naturaleza. El propósito final de Dios es que la humanidad alcance la teosis o la deificación. Esto significa que a través de la obra del Espíritu Santo la humanidad llega a ser como Dios. Bien, como ya vimos, la cristiandad oriental y occidental se dividieron al comienzo de la Edad Media en torno al misterio del origen o procesión del Espíritu Divino. Y esto continúa siendo una piedra de tropiezo en el camino de la unidad cristiana hasta nuestros días. Los cristianos orientales casi universalmente declaran que el Espíritu procede del Padre a través del Hijo, mientras que Occidente, al menos desde el siglo IX, se ha afirmado que la tercera persona viene del Padre y del Hijo. De aquí que la controversia se conozca como filioque. Memorice ese término. La Iglesia Oriental ha estado siempre más inclinada a entender a Dios como trascendente. La Iglesia Oriental, la Iglesia Ortodoxa, como tal, Él es esencialmente desconocido e infalible. Por lo tanto, los teólogos orientales se han aproximado a estas cuestiones por medio del lenguaje de la metáfora, es decir, el uso de símbolos. El símbolo se torna en el lenguaje del misterio un vehículo para representar aquello que procura conocer lo desconocido. Se puede decir que una de las razones por las cuales la neumatología ha permanecido tan central como doctrina en Oriente es que el cristianismo oriental desarrolló muy temprano un vocabulario simbólico para expresar tanto la naturaleza como la obra del Espíritu. Además, a través de los siglos, los cristianos orientales han colocado un fuerte énfasis sobre los dones del Espíritu Santo y su ejercicio, y no han cesado de ser activamente carismáticos. Un punto a favor por los ortodoxos. Quizás esto sea el resultado del hecho de que el monasticismo oriental ha sido siempre contemplativo y jamás se tornó ministerialmente activo, como ocurría en la Iglesia Católica Romana. Pero esto también es el resultado de que la Iglesia Oriental nunca cayó en el clericalismo que dominó a Oriente por siglos.
¿Qué significa el clericalismo? Que solamente el clérigo, solamente los ministros ordenados podían predicar el evangelio, solamente ellos podían a veces utilizar la Biblia. De ahí es que la Biblia se traduce al latín y solamente los clérigos podrían leer latín, porque la gente del vulgo no leía latín, no tenía para estudiar. Entonces, en la iglesia ortodoxa, en la iglesia oriental, no había esta cuestión de que solo los clérigos, solo los sacerdotes, solo los ministros ordenados pueden predicar y pueden ejercer los dones del Espíritu Santo. Aquí había libertad en comparación con la iglesia de Occidente, que ya había esta cuestión de que solamente el ordenado podía predicar, solamente el clérigo podía predicar. Y es cuestión que hasta el día de hoy sucede. En la iglesia católica no cualquier persona puede predicar. No es porque, yo soy católico, yo soy profesante católico, y yo quiero predicar, déme la Biblia. No es como a veces hacemos nosotros en la iglesia pentecostal, no, que cualquier persona le estamos dando parte para que predique. La iglesia católica tiene estas restricciones. Entonces, dice, los ministerios de predicación y enseñanza han estado hasta tiempos recientes en manos de los creyentes no ordenados. Monjes orientales simples y no ordenados han sido reconocidos y venerados como personas llenas del Espíritu Santo, con sabiduría y consejo divino. Pero sobre todo ha habido gran expectativa en cuanto a la actualidad y funcionamiento de los dones, del Espíritu en la iglesia. Entonces, esto es lo que creía la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa. Desarrollos neumatológicos en Oriente. Debe tener presente que a partir del mediado del siglo VII, el islamismo conquistó rápidamente la mayor parte de los territorios en los que se había desarrollado la cristiandad oriental. Egipto, Palestina, Siria, Irak, Turquía. Con la excepción del imperio bizantino, que finalmente cayó por los turcos en el 1453, y parte de la iglesia siria, que estuvo fuera del avance musulmán hacia el este durante algún tiempo, la mayoría de los cristianos orientales quedaron sometidos al dominio islámico. La mayor parte de los desarrollos neumatológicos más creativos en la iglesia oriental a lo largo de la Edad Media se dieron inmediatamente antes y poco después de la conquista islámica. La cláusula del filioque, la controversia más destacada entre la cristiandad griega y latina, se dio en torno a la discusión de la cláusula filioque en el credo cristiano, es decir, la doble procedencia del Espíritu, o sea, del Padre y del Hijo, o solamente del Padre, o del Padre a través del Hijo. La primera voz que se levantó contra la doctrina de la doble procedencia del Espíritu que nos ha llegado hasta nosotros es la de Teodoreto, quien comenzó en 431, adoptó una posición de rechazo firme a la idea de que el Espíritu proviene del Hijo. La controversia continuó hasta que irrumpió violentamente después del Concilio de Toledo en el 589. Este concilio, que representaba solamente a la Iglesia Occidental, agregó el credo de la fórmula formulado en los concilios de Nicea y Constantinopla, la frase y del Hijo, a la declaración de procedencia, haciendo que la frase completa se leyese: quien procede del Padre y del Hijo. La controversia en cuanto a la cláusula filioque confrontó inmediatamente a la Iglesia Oriental, que sintió con buenas razones, estaba especulando con un credo que debía ser cambiado solo por el consentimiento de toda la Iglesia universal. Sin embargo, la Iglesia Occidental casi inmediatamente incluyó la frase agregada en su liturgia, incluso cuando los mismos papas de Roma se mostraron reacios para aceptar el cambio. La Iglesia griega, a partir de este momento como cuerpo, negó la procesión del Espíritu del Hijo. Si bien, permítanme un momento. Bien, entonces la iglesia griega a partir de este momento como cuerpo negó la procesión del Espíritu del Hijo. Si bien afirmó la procesión del Padre, la cuestión de la procedencia del Espíritu Santo ya había sido tema de discusión durante el periodo carolingo, que es el periodo de Carlomagno. Esto es historia. Bien, con posterioridad, según el Concilio de Nicea, el tema continuó debatiéndose, pero con tintes más políticos que teológicos. El patriarca Focio entró en el conflicto con la sede romana, el Papa Nicolás I el Grande, especialmente por el control del cristianismo de Bulgaria y su posición. Bueno, entonces aquí ya comienzan las cuestiones del control.
Cuando usted lea el Patriarca, la iglesia ortodoxa griega no tiene papas. Nunca hubo un papa, nunca hubo un papado en la iglesia ortodoxa griega. Siempre tuvieron ellos patriarcas. Ahora, patriarcas en la iglesia ortodoxa griega no tiene el deseo de representar como hay el apóstol moderno, ¿no? No hay esa idea de superioridad, todo lo contrario. Los patriarcas en la iglesia ortodoxa griega utilizaron ese término porque tomaron el tema de papa, del papado, de un solo padre que tenía que gobernar todo, no lo aceptaron muy bien. Entonces, fuera los motivos políticos que se movían en este debate, lo que estaba en discusión eran dos maneras diferentes de ver la cuestión trinitaria. En Occidente, el énfasis caía en la relación que une a las tres personas de la Trinidad. Se pensaba del Espíritu como el amor que une al Padre y al Hijo. En razón de que este amor es mutuo, entonces es posible decir que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. En Oriente, el énfasis estaba puesto en la unidad de la Trinidad y su origen único. En este sentido, solo podía haber una fuente en el ser de Dios, y esa fuente era el Padre. De allí la fórmula del Padre por el Hijo. El Hijo solamente es un agente para la Iglesia Oriental. Finalmente, el resultado de todas estas diferencias sobre esta doctrina fue la división de una iglesia a la otra a partir del año 1054. Y aquí se da el gran cisma de Oriente. Entonces, ahora, permítanme. Bien, ya estamos terminando. Lo de hoy no es muy largo porque lo interesante de todo este conflicto fue la procedencia. Este fue el tema. En 1439 se hizo un intento por formular una declaración de la doctrina que fuese aceptable a ambas iglesias, pero sus conclusiones fueron mal recibidas y resultaron infructíferas por el colapso del Imperio Oriental en manos de los turcos. La iglesia griega ha continuado hasta hoy con su posición de considerar como herejía la doctrina occidental. ¿Cuál es la doctrina occidental? Que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. La controversia sobre la procesión del Espíritu Santo ha sido una de las controversias más inútiles, escandalosas e innecesarias en toda la historia del cristianismo. Ninguna de las dos facciones ha negado la divinidad del Espíritu Santo y que él sea igual. O sea, ninguno de los dos está cayendo en una herejía. O sea, que proceda del Padre o que proceda del Padre, ninguno de los dos está cayendo en una herejía. No es, o sea, no es una discusión que lleva tanto. Después de la declinación de esta controversia, la historia de la doctrina pasó a estar más interesada en la obra del Espíritu Santo que en su persona. La búsqueda de la teosis. Otra diferencia neumatológica muy significativa entre el oriente griego y el occidente latino tuvo que ver con el énfasis diverso que asumieron sus teologías. Como se indicó, mientras Oriente las cuestiones neumatológicas recibieron desde siempre una mayor atención, en Occidente fueron las cuestiones cristológicas y soteriológicas que tienen que ver con la salvación, las que se centraron en el interés de los teólogos. La naturaleza y relación del Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, había sido resueltas para comienzo de la Edad Media. Y desde el siglo IV en adelante, los cristianos se volvieron a las cuestiones trinitarias, que ahora estaban resueltas, a cuestiones igualmente polémicas en cuanto a la cristología y la soteriología. Para su mayor inclinación neumatológica, los cristianos orientales medievales continuaron vitalmente interesados en la persona y oficio del Espíritu Santo. Para ellos, el Espíritu era central para la vida y la teología cristiana. Así pues, intentaron definir el papel del Espíritu en la creación y la recreación del ser humano, o la teosis. ¿Qué es la teosis? La deificación o llegar a ser como Dios. No es que vamos a ser Dios, sino llegar a ser como Dios. La imagen de Dios restaurada en el hombre. Considerando diferentes maneras en las que se puede experimentar, y este es un punto en que la iglesia griega es mística. ¿Qué es el misticismo? Bueno, que una persona puede llegar a tener una experiencia genuina y real con Dios. Sí, los pentecostales en cierto sentido somos místicos. Hay una mística pentecostal. Y debatieron si tales experiencias eran paso necesario para el proceso de la teosis. Entonces, este fue el debate. Cross dice, si bien el cristianismo oriental insiste en que la santidad es nada menos que la participación en la vida de la Trinidad,
también insiste enfáticamente en que esta participación comienza en este mundo, en la dimensión del tiempo. La Iglesia Oriental no ve la vida como esperando por Dios. Con el apóstol Juan lo ve como teosis, divinización, como comenzando en el tiempo, en el ahora. Nosotros, Dios el Padre y el Espíritu Santo, vendremos a Él y haremos morada con Él. Bien, eso es lo que cree la Iglesia oriental, los representantes de la neumatología oriental. Esto lo vamos a ver el día miércoles. Pido disculpa por subir la clase muy tarde. He tenido bastantes actividades y no he podido grabar esta clase, pero de todos modos este capítulo, el capítulo 8, no es muy largo. Es corto y son ciertos elementos que pues son necesarios que debemos de conocer de la neumatología para un futuro estudio de la historia de la iglesia, perdón. Así que Dios le bendiga. Cualquier pregunta, tiene mi contacto. Bendiciones.